Buenas, mi nombre es Juan Carlos Villavelasque, soy anestesiólogo e intensivista, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hoy les hablaré sobre la aproximación al paciente con choque hemodinámico para no intensivistas. La motivación para esta presentación es por todos conocida, la pandemia del COVID-19. Sé que muchos de ustedes no están familiarizados o entrenados en la atención de pacientes críticos, pero es muy posible que ustedes deban apoyar los servicios de cuidados intermedios o intensivos, bien porque se haga expansión de camas nuevas a otras áreas o porque el personal que atiende usualmente estos servicios se incapacite por la enfermedad. ¿Qué dice la campaña de supervivencia en sepsis de COVID-19? Entre el 1 al 35% de los pacientes adultos con la enfermedad presentarán estados de shock y un 5% tendrán un estado crítico de la enfermedad. Los objetivos de la siguiente presentación serán entonces que ustedes identifiquen los pacientes en estado de choque hemodinámico, diagnostiquen el tipo de shock que presenta el paciente, pauten el soporte apropiado para cada caso y hagan un seguimiento del tratamiento para determinar si este está siendo efectivo o no. Tenemos la palabra shock en inglés o choque en español. Yo en lo personal me inclino más por su versión en español, choque, aunque revisando su definición en el diccionario de la lengua española, encuentro que la definen como una profunda depresión nerviosa y circulatoria sin pérdida de conciencia, definición que no nos sirve para nada en esta presentación, así que quedé en shock. Entonces, ¿qué es choque hemodinámico? Pues es la incapacidad del aparato cardiovascular en cumplir su cometido, su función, que es, sino entregar oxígeno y nutrientes a las células para que entren en el bien conocido ciclo de Krebs. Para cumplir su función entonces de llevar oxígeno a la periferia, el corazón eyecta unos 5 litros por minuto de la aorta hacia los tejidos. El gasto cardíaco entonces depende de frecuencia cardíaca por volumen de eyección. El volumen de eyección a su vez depende de la poscarga, que son las resistencias vasculares periféricas, la precarga, que es el volumen que regresa por las venas cavas a la aurícula derecha, y el inotropismo, que es la fuerza con que se contrae el músculo cardíaco. Ya luego viene la circulación pulmonar, con la arteria pulmonar llevando la sangre a los pulmones y regresando esta ya oxigenada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Podemos concluir entonces que el gasto cardíaco depende de frecuencia cardíaca, poscarga, precarga e inotropismo. Existen entonces 4 mecanismos fisiopatológicos de choque hemodinámico: hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. La cosa se enreda un poco porque muchas enfermedades no tienen un patrón fisiopatológico único. Por ejemplo, en el paciente quemado, el mecanismo fisiopatológico predominante es el hipovolémico, por pérdida de líquido del espacio vascular hacia el intersticio. Pero también estos pacientes liberan gran cantidad de sustancias inflamatorias que llevan a vasodilatación y a un shock distributivo. Algunos liberan sustancias que son depresoras del miocardio, llevando también a un shock cardiogénico. De modo que vemos que un solo paciente presenta diferentes tipos fisiopatológicos de shock. En el paciente séptico, pues el patrón fisiopatológico regular es la vasodilatación que lleva a shock distributivo, pero esa vasodilatación lleva también a una hipovolemia relativa. Y al igual que el paciente quemado, se pueden liberar en algunos pacientes sustancias que son depresoras del miocardio, generando shock cardiogénico. Este patrón de shock distributivo, hipovolémico y cardiogénico lo podemos ver también en el COVID-19. Hay pacientes donde el estado de shock es bastante evidente, como en este caso, donde el paciente presenta hipotensión arterial. Por definición, hipotensión arterial es tener una presión arterial sistólica por debajo de 90. Pero si yo les mostrara este caso, donde el paciente tiene 120/60, pues por definición no estaría hipotenso, sino normotenso. Pero si yo les dijera que este paciente es hipertenso crónico, mal controlado y que estas son las cifras tensionales que suele tener, pues pasar de 160/100 de presión arterial a 120/60 sí es hipotensión,
pues hay un descenso de la presión arterial sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio. También es hipotensión arterial, una presión arterial media por debajo de 60 milímetros. Hay otros estados de shock menos evidentes porque el paciente está normotenso. Eso se llaman estados de hipoperfusión oculta o de choque compensado. La función del aparato cardiovascular es entregarle oxígeno a los tejidos para que la mitocondria, mediante metabolismo aeróbico, produzca energía. Pero si está en estado de shock, no entregará oxígeno, pasando de metabolismo aeróbico a anaeróbico. Consecuencia de esto se produce lactato, de modo que este marcador nos servirá para desenmascarar a los pacientes con hipoperfusión oculta. Veamos entonces ahora cada uno de los tipos de shock por fisiopatología. Empezaremos entonces por shock hipovolémico. Estos son algunos ejemplos de shock hipovolémico de origen médico o de origen traumático. De origen médico tenemos el shock hemorrágico por pérdidas sanguíneas en el tracto digestivo o de origen obstétrico o la ruptura de aneurismas de aorta. También se pueden presentar pérdidas de líquidos por diarrea profusa o sudoración. También puede haber pérdida de líquido a un tercer espacio, como es el caso de las pancreatitis. En trauma, el choque hemorrágico es el más frecuente y puede ser externo o interno. En los pacientes con trauma que sufren quemaduras, pues no hay choque hemorrágico, pero sí hay choque hipovolémico por pérdida de líquido del espacio vascular al intersticial. ¿Qué sucede entonces con estos pacientes que presentan shock hipovolémico? Su precarga cae, cayendo entonces el gasto cardíaco, disminuyendo la entrega de oxígeno a los tejidos. Como el choque hemorrágico es una de las causas de hipovolemia más frecuentes, utilizaré esta tabla que clasifica el choque hemorrágico sacada del curso Soporte Avanzado de Vida en Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Ellos clasifican el choque hemorrágico en 4 niveles, donde el 1 y el 2 son choque hemorrágicos leves con pérdidas sanguíneas escasas, donde el paciente básicamente está normotenso o quizás con una ligera taquicardia. La forma de poder desenmascarar estos pacientes es haciéndole pruebas de ortostatismo o mediciones de niveles de lactato. En el choque hemorrágico 3 y 4, pues ya las pérdidas sanguíneas son mucho mayores, ya el paciente está hipotenso y taquicárdico. Para identificar los pacientes en estado de shock hipovolémico utilizaré la tabla anterior, donde vemos cómo en la medida que va perdiendo volumen, su estado hemodinámico varía a la hipotensión y a la taquicardia. La presión de pulso, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, va convergiendo, se va estrechando en la medida que el paciente se torna cada vez más hipovolémico. Otra forma de identificar los pacientes en shock hipovolémico es haciéndole un reto con líquidos endovenosos. Si mejoran después de la administración del bolo, eso es bastante sugestivo que el paciente se encuentra en un estado de shock hipovolémico. Y para cada patología hay un protocolo diferente. Por ejemplo, para la sepsis se administra un bolo de cristaloides de 30 mililitros por kilogramo de peso. Es decir, que si el paciente pesa 70 kilos, serán unos 2 litros aproximadamente que se le administra. En trauma, se le administra solamente 1 litro. Se busca ser más bien restrictivo en la administración de estos cristaloides por las complicaciones que se pueden derivar de su uso, como por ejemplo hipotermia, hemodilución, empeoramiento de la coagulopatía. En el COVID-19 también se busca ser restrictivo con la administración de líquidos. Estos pacientes, además del shock, como hemos venido tratando, cursan con alteraciones respiratorias importantes. Todos estos líquidos cristaloides en exceso que se le administra al paciente irán a parar a pulmón, deteriorando más su condición respiratoria. Habrá pacientes en quienes la administración de bolos de líquidos puede ser riesgosa en caso de que la hipotensión se deba a un shock cardiogénico, con el consecuente riesgo de llevarle un edema agudo de pulmón. Entonces, a estos pacientes se les puede hacer la prueba de elevación pasiva de las piernas. De una posición semilevantada de 45 grados, se le acuesta y se le levantan las piernas a 45 grados. Con esto se logra un retorno venoso de la sangre acumulada en las piernas. De esta manera, si el paciente mejora su condición hemodinámica, pues esto será bastante sugestivo de que el paciente se encuentra en shock hipovolémico y que sí se beneficia de la administración de líquidos endovenosos.
Hay otra forma de evaluar la volemia de los pacientes cuando están conectados a la ventilación mecánica y es la variabilidad de la presión arterial sistólica. Cuando el ventilador insufla los pulmones, genera presión positiva dentro del tórax y esto disminuye el retorno venoso, de modo que la siguiente contracción del corazón eyectará un volumen menor de sangre a la aorta. Y lo contrario, cuando venga la fase expiratoria, habrá un mayor retorno venoso, de modo que la siguiente contracción será más enérgica, eyectando una mayor cantidad de sangre hacia la aorta. Entonces, podemos establecer cuál es la diferencia entre esa presión arterial sistólica máxima y mínima. La idea es ver si el paciente responde a los retos de líquidos. Se le administran bolos de acuerdo a la reserva fisiológica que tenga el paciente y se evalúa esta diferencia de presión arterial sistólica máxima y mínima, cómo se comporta. Uno lo que espera es que si el paciente responde ahora al volumen, esta diferencia se debe ir acortando poco a poco. Lo mismo podemos hacer con la variabilidad de la presión de pulso. Se toma la presión de pulso mayor, la presión de pulso menor y se compara su diferencia. Mientras mayor sea el gradiente, quiere decir que la persona está más hipovolémica y esa presión positiva de la ventilación mecánica está impactando más el retorno venoso. Si se le reta con líquidos y el paciente es respondedor, lo que se espera es que ese gradiente, esa diferencia entre la variabilidad de pulso máxima y mínima, que se vaya cortando. Y se administrarán bolos adicionales hasta que ya no se encuentre variabilidad o ya no haya cambios cuando se le administre el bolo de líquidos. En ese caso ya se considera que el paciente es no respondedor. Otra forma de identificar en la UCI que los pacientes se encuentran hipovolémicos es haciendo una ecografía al lado de la cama del paciente donde se evalúa la compresibilidad de la vena cava. En los pacientes con trauma, les mencioné anteriormente que se les administraba solo 1 litro de cristaloides como prueba terapéutica para saber si es respondedor a volumen o no. Si lo es porque la causa de su choque es hemorrágico. De modo que si se trata de un choque hemorrágico grado 4, donde las pérdidas sanguíneas son bastante importantes, estos pacientes no se reaniman con cristaloides, sino con paquete transfusional. Ya cada institución, de acuerdo a sus guías, establecerá si son 4 o 6 unidades de glóbulos rojos, 4 o 6 unidades de plasma fresco congelado y una unidad de plaqueta féresis. ¿Qué nos dice la campaña de supervivencia en sepsis de COVID-19 sobre choque hipovolémico? Se sugiere el uso de estrategias conservadoras, es decir, ser restrictivos con la administración de líquidos por lo mencionado anteriormente. El exceso de líquidos se va para los pulmones, agravando la situación respiratoria del paciente. Siempre preferir soluciones cristaloides balanceadas, es decir, evitar lo posible el uso de solución salina y preferir el uso de lactato Ringer o la solución multielectrolítica o plasma Plasma-Lime. No se recomienda el uso de coloides, ni sintético, ni semisintético, ni natural. Muy bien, ahora pasemos a shock distributivo. En el shock distributivo se presenta una vasodilatación que lleva a la caída de la poscarga. Inicialmente se da un estado hiperdinámico con aumento del gasto cardíaco. Es posible que con el tiempo este vaya cayendo a un estado de bajo gasto. Estos son algunos ejemplos de patologías médicas y de trauma de shock distributivo. En patología médica tenemos la sepsis, el shock anafiláctico y la insuficiencia suprarrenal relativa. En trauma, el trauma raquimedular y también la insuficiencia suprarrenal relativa. Entonces, ¿cómo identificar un paciente con shock distributivo? Pues se debe tener una muy alta sospecha clínica de que el paciente tiene ese estado. Lo usual es encontrar un paciente hiperddinámico, taquicárdico, pero con estigmas de hipoperfusión. También pueden ser útiles algunos software contenidos en algunos monitores eh, donde hacen análisis de la línea arterial para decirnos cuánto es el índice de resistencia vascular del paciente. ¿Cómo tratamos un shock distributivo? Siempre hacer reto con líquidos endovenosos, recordar que el volumen a administrar depende de cada patología. Si el paciente no responde a esa administración de líquidos endovenosos, pues recurrimos a la segunda línea, que es el uso de vasopresores.
¿Cuáles son las metas que buscamos con la administración del vasopresor? Dependerá mucho de la situación de cada paciente. Si se trata de un paciente neurocrítico con hipertensión endocraniana, pues es deseable tener unas presiones arteriales sistólicas por encima de 90 a 110, ya que por debajo se asocian con desenlaces graves en el paciente. Y si se trata de garantizar presiones de perfusión cerebral en pacientes con hipertensión endocraniana, donde no es posible medir la presión intracraniana, entonces buscamos de forma empírica presiones arteriales medias entre 80 y 90. Si se trata de garantizar presión de perfusión coronaria, esta se consigue con una presión arterial diastólica entre 40. Entonces, ¿cómo se titulan los vasopresores? El de primera línea siempre es la norepinefrina, se inicia con 0.05 microgramos kilo minuto en infusión continua en bomba. Si el paciente no responde, se incrementa la dosis. Y ya cuando estamos en 0.3, 0.5 microgramos por kilo minuto y el paciente no está respondiendo, considerar la administración o suplementación de hidrocortisona 200 miligramos al día en infusión continua, porque es posible que este paciente tenga insuficiencia suprarrenal relativa, que en algún momento de los últimos meses haya estado en contacto con esteroides y eso haya inhibido su eje hipotálamo hipófisis adrenal. Se puede considerar ya en este punto agregar vasopresina como segunda línea a 2.4 unidades por hora. Si el paciente aún así sigue hipotenso, pues se puede incrementar la dosis de norepinefrina, llegando hasta 1 o 2 microgramos kilo minuto. Pero estas dosis son supremamente altas, muy posiblemente como consecuencia venga isquemia de circulación terminal como la de los dedos o el pene. Entonces, eh, siempre considerar que si el paciente no viene respondiendo a esta terapia vasopresora, pensar en otras posibles causas de shock, como hipovolemia o algún componente cardiogénico. ¿Cómo se desmontan estos vasopresores en la medida que el paciente vaya mejorando? Pues se va disminuyendo la norepinefrina. Cuando estamos en 0.3, 0.5 microgramos kilo minuto de la nore, retiramos la vasopresina, seguimos el desmonte de la norepinefrina y la hidrocortisona la dejaremos durante los siguientes 5 a 7 días, que es el lapso de estrés agudo del paciente. ¿Qué nos dice la campaña de supervivencia en sepsis de COVID-19 sobre cómo tratar el shock distributivo de los pacientes? Entonces, siempre la norepinefrina como primera línea de vasopresor. Si no hay disponible, considere usar vasopresina o epinefrina en su reemplazo. Nunca utilice dopamina. Esta básicamente está indicada o solo indicada en pacientes con bradicardia asintomática. Si usted está usando norepinefrina y ya está incrementando la dosis y el paciente no responde, puedo considerar agregar vasopresina como segundo agente. Su meta será llevar la presión arterial media entre 60 y 65 para garantizar unas presiones de perfusión orgánicas mínimas. Si el paciente aún así no responde, como ya lo mencionamos, se puede agregar corticosteroides a dosis de estrés agudo. Esto es unos 200 miligramos de hidrocortisona al día, sea en infusión continua o 50 miligramos cada 6 horas. Eh, Ahora hablemos del shock cardiogénico. Este lo podemos identificar bien sea por una ecocardiografía o porque, al igual que las resistencias vasculares sistémicas, algunos monitores tienen el software que analizando la línea arterial nos dicen cuánto es el índice cardíaco. O lo otro es que el laboratorio nos procese un péptido natriurético cerebral o alguno de los otros péptidos que se vienen utilizando para el diagnóstico de falla cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca debemos hacer la clasificación de Stevenson para orientar la terapia. En el recuadro rojo les pongo aquellos que se benefician del uso del inotrópico, que son la presentación de Stevenson L y C. Le resalto en azul lo de frío, porque esa es una forma de detectar pacientes con estado de hipoperfusión secundarios a shock cardiogénico. Usualmente la piel de estos pacientes es fría y con una sudoración pastosa. Los inotrópicos con los que contamos, estos son los adrenérgicos. Empezamos con la dobutamina, que sería el de elección. Recordemos que la noradrenalina también tiene acciones inotrópicas, lo mismo que la adrenalina. Existen otros inotrópicos
que utilizan otras vías diferentes farmacológicas, como son los inhibidores de fosfodiesterasa, como la milrinona, que tiene un perfil mucho mejor para pacientes con hipertensión pulmonar y disfunción ventricular derecha, o los sensibilizadores de calcio como el levosimendan, que se prefieren en pacientes con cardiopatía isquémica porque es de los inotrópicos que menos aumentan el consumo de oxígeno. Estos pacientes, ¿cómo se tratan? Se inicia la dobutamina y se va titulando hasta llegar a su dosis máxima de 30 microgramos kilo minuto. Ya si responde o no responde, es posible considerar agregarle otro inotrópico como el milrinón. ¿Por qué no les aconsejaría en el manejo agudo el uso del levosimendan, el sensibilizador de canales de calcio? Porque su bolo requiere una infusión de 24 horas. Entonces, para la titulación no es fácil, pero se puede tener dentro del armamentario de inotrópicos en nuestros pacientes. ¿Qué nos dice la campaña de supervivencia en sepsis COVID-19 sobre el shock cardiogénico de estos pacientes? El daño miocárdico se da entre el 7 al 23% de quienes tienen la enfermedad, o al menos estas son estadísticas que se dieron en China. Estos pacientes parecen que tienen fenómenos de microtrombosis y pueden incluso presentar infarto agudo de miocardio. Los factores de riesgo para desarrollar daño miocárdico son ser adulto mayor, tener comorbilidades como diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión, tener un conteo de linfocitos bajo y un aumento del dímero D. En estos pacientes, quien tienen disfunción cardíaca, hipoperfusión refractarias a la norepinefrina y a los líquidos, se sugiere. Ahora vamos con el último tipo de shock, que es el obstructivo. Uno de los ejemplos es el taponamiento cardíaco, donde al haber líquido dentro del pericardio restringe la fase diastólica del corazón, no se llenan bien las cavidades de sangre, de modo que en la siguiente contracción es poco lo que se logra eyectar, entrando en un estado de shock e hipotensión. El manejo, este paciente requiere ventana pericárdica o pericardiocentesis. Algo similar se observa en los pacientes con neumotoras a tensión, donde la presión dentro del tórax restringe la dilatación del ventrículo, no se da una fase diastólica apropiada, de modo que la siguiente eyección va a ser baja, bajando el gasto cardíaco. El tratamiento en estos pacientes es necesario hacer una punción descompresiva y luego pasar un tubo a tórax. En el embolismo pulmonar hay una oclusión aguda, súbita, de la arteria pulmonar por trombos, lo que lleva a que el corazón derecho, el ventrículo derecho se dilate y desplaza el septum hacia el lado izquierdo, restringiendo la fase diastólica del ventrículo, de modo que la cantidad que el ventrículo izquierdo es capaz de eyectar a la aorta va a ser mucho menor. Estos pacientes, si hay la indicación por compromiso cardíaco, consecuencia del embolismo pulmonar, se benefician de esa reperfusión, bien sea farmacológica o en sala de hemodinamia. Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento de los pacientes para saber que la terapia que instauramos es la adecuada y que el paciente está mejorando? Pues si hay una hipotensión arterial evidente, nuestra primera meta, nuestro primer seguimiento será que el paciente normalice la presión arterial. Pero ya como vimos, el tener la presión arterial normal no quiere decir que el paciente esté bien. Puede tener una hipoperfusión oculta. ¿Qué hacemos entonces? Les hacemos seguimiento del lactato. Recordemos que cuando se pasa metabolismo aeróbico anaeróbico, el lactato se irá incrementando en la medida que sea mayor la hipoperfusión. Entonces, el lactato nos es muy útil como marcador inicial. Cuando el paciente llega al servicio de urgencias o a unidad de cuidados intensivos, a mayor valor de lactato quiere decir que el estado de hipoperfusión es mucho mayor, que el estado de gravedad del paciente es mayor y por tanto los desenlaces pueden ser peores. Pero también es importante hacer mediciones continuas del lactato para ver que efectivamente se esté depurando, que efectivamente estemos normalizando la entrega de oxígeno. Si se consigue una depuración temprana del lactato, es decir, si logramos restablecer de forma temprana la perfusión de los órganos, el pronóstico de estos pacientes es mucho mejor a aquellos pacientes, por ejemplo, que el lactato sigue elevado y van pasando las horas, y van pasando las horas,
y no hemos logrado normalizar la perfusión. Ese periodo tan largo de isquemia al que fueron sometidos los órganos después se manifestará como falla del órgano respectivo, así el paciente terminará en disfunción renal, disfunción cardíaca, pulmonar y en disfunción multiorgánica, lo que empobrece el pronóstico de ellos. Otra forma de hacer seguimiento de si nuestras acciones terapéuticas son las adecuadas o no es la saturación venosa central de oxígeno. El corazón envía más o menos 1000 mililitros de oxígeno por minuto a los tejidos, eso se entrega. Los tejidos consumen unos 250 mililitros de oxígeno, esto es un 25% de lo que les llega, es decir, un 75% se sigue derecho llegando a la aurícula derecha. Si este paciente presenta un estado de hipoperfusión y la entrega de oxígeno por una disminución del gasto cardíaco cae, a modo de ejemplo, cae de 1000 mililitros de oxígeno por minuto a 750, pues el tejido seguirá consumiendo los mismos 250, solo que tendrá que extraer un porcentaje mayor, ya será un 33% de extracción de oxígeno. Así que el oxígeno que llega por venas cavas a la aurícula derecha, pues va a tener una saturación menor. De esta manera, el seguimiento de la saturación venosa central de oxígeno nos dice qué tan bien o qué tan mal está la entrega de oxígeno y nos sirve como parámetro de seguimiento. En la medida que mejoremos o el shock hipovolémico, o el shock vasodilatado, el shock distributivo, o el shock inotrópico, o el shock obstructivo, en la medida que lo vamos mejorando, lo que se espera es que vaya mejorando la saturación venosa central de oxígeno. Nos dice la campaña de supervivencia en sepsis para el COVID-19. Es mucho mejor el seguimiento del lactato en estos pacientes que la saturación venosa central, y se explica fácilmente porque estos pacientes, además del compromiso hemodinámico, lo que prima es el compromiso respiratorio. Son pacientes bastante hipoxémicos, desaturados, de modo que la saturación ya no necesariamente es un marcador del gasto cardíaco, sino que ya es por una disminución en el contenido arterial del mismo. Terminamos entonces con la siguiente conclusión para el tema y para la vida. Un mar en calma nunca hizo experto a un marinero. Proverbio inglés. De modo que, compañeros marineros, alistémonos para la tormenta que se viene. Muchas gracias.